En la clase de ayer hablábamos del método científico y tenemos que decir de que el seguir los principios del método científico, el aplicar este procedimiento para poder obtener información, ha logrado de que la humanidad consiga información muy valiosa, ¿ya? Considerando que nosotros estamos apenas una pequeñísima parte del tiempo eh, sobre la Tierra. Piensen ustedes de que entre hace 10.000 a 15.000 años, más o menos unos 15.000 años, que el hombre aprendió a escribir, ¿ya? Entonces todo lo que uno sabe de historia ha pasado en los últimos 15.000 años, con suerte. Tenemos registro de algunas cosas que han ocurrido. De ahí para atrás no tenemos nada registrado, pero aún así sabemos qué ha pasado en muchos casos. Y eso es gracias a la forma en la cual el hombre hace ciencia, y en la cual, a pesar de que tenemos eh, apenas como especie, tenemos, no sé, tal vez unos 200.000 años, hay diferentes cálculos en ese sentido, podemos saber qué pasó hace varios millones de años o miles de millones de años, ¿ya? Y esa es la gracia que hemos logrado como especie, el poder conseguir toda esta cantidad de información. En todo este tiempo hemos encontrado que una innumerable cantidad de personas, millones de individuos, han desarrollado investigación, han desarrollado trabajos, han desarrollado formas de cómo estudiar la vida en la Tierra, ¿ya? Y hablar de todos ellos sería algo que nos tomaría más que una carrera, ¿ya? Serían demasiada la cantidad de investigadores que podríamos mencionar, pero claro, siempre hay algunos que van a destacar más porque descubrieron, se enfocaron, crearon, idealizaron algunos conceptos, algunas ideas que dieron pie a que se sienten bases nuevas del área de la biología, ¿ya? Aquí tenemos algunos investigadores destacados. Bueno, hay que aclarar algo. Nuestra cultura está basada en los griegos, así que casi todo lo que nosotros estudiamos históricamente se remonta a los griegos, tiene algún tipo de origen. En la otra parte del mundo, en Oriente, también ha habido grandes pensadores, investigadores, pero nosotros no los consideramos mucho porque nuestra cultura surge de Grecia esencialmente, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hablar acerca de algunos de estos pensadores que han sido importantes en esta área. Bueno, empecemos con Hipócrates, ¿ya? Un pensador griego eh, eh, considerado uno de los primeros médicos de los cuales se conoce, que hay registros, etcétera. Y dentro de las diferentes cosas que él postuló algo que, si bien en su contexto explícito tiene poco sentido, la conceptualización más profunda sí aporta bastante a algo que en biología se va a destacar después, ¿ya? Hipócrates consideraba la teoría de los cuatro humores. Él consideraba que un ser humano contenía humores, le decían, por decir, fluidos, ¿ya? Eso le llamaban a ellos humores, fluidos. Que un humano tenía cuatro fluidos en su interior. Y esos fluidos eran la linfa, la sangre, eh, la, la bilis amarilla, la bilis negra, ¿ya? La linfa o flema le decían ellos. Entonces, consideraban de que un ser humano tenía esos cuatro tipos de humores o fluidos y que la proporción de cada uno de estos le daba el carácter a cada individuo, ¿ya? Entonces, si un individuo, por ejemplo, tenía mayor cantidad de sangre que los otros fluidos, esa persona podía ser, por ejemplo, más valiente, más arrojada, más activa, etcétera. Si una persona tenía mayor cantidad de bilis amarilla, era una persona que se enojaba más con más facilidad, o si la persona tenía más flemática, era más pacífica y así. Y además consideraban de que el desbalance de estos humores podría generar enfermedades, ¿ya?
Nosotros ahora consideramos que es ridículo lo que ellos proponían, así considerándolo como humores, como fluidos, etcétera. Pero si considerando desde el punto de vista actual, en vez de llamarle humores, nosotros, por ejemplo, dijésemos neurotransmisores u hormonas, la cosa cambiaría. Porque en realidad nosotros, los humanos, no solo los humanos, los animales también, somos producto de una mezcla, de un balance equilibrado de hormonas y neurotransmisores. Somos lo que somos, nuestro carácter, nuestra salud, nuestro comportamiento, etcétera, es resultado de un balance exquisito de hormonas y neurotransmisores. Y eso nos hace ser lo que somos. ¿Ok? Entonces, más allá de que se hayan equivocado en que haya humores o no haya humores o eso, lo importante que notaron era de que los seres humanos necesitaban ser equilibrados, necesitaban tener un balance en su interior. Y si se perdía ese balance, el individuo se enfermaba. ¿Ya? Entonces, esa idea de que los seres humanos necesitaban ser equilibrados va a ser una idea básica en la biología, porque después vamos a ver que se va a constituir en uno de los principios que rigen a los seres vivos. ¿Ok? Otro investigador importante, filósofo, matemático, etcétera, un montón de cosas, destacó en muchos campos, Aristóteles, fue uno de los que primero conceptualizó los principios de cómo investigar, de cómo encontrar respuestas, de cómo encontrar verdades de la vida. ¿Ya? Entonces, él apostaba a que de que la vida podía ser entendida. Y eso es una parte básica de lo que nosotros conocemos ahora como las peculiaridades o características del método científico que conversábamos en la clase de ayer. Eh, la vida puede ser entendida de forma lógica y la aplicación de esto parte desde Aristóteles. Bueno, aparte de ello, fue precursor de la anatomía, de la biología, de la taxonomía. Fue uno de los que primero hizo la clasificación de los seres vivos, ¿ya? Una clasificación bastante extravagante, hay que reconocer, ¿ya? Eh, pero, pero le faltaba bastante para hacer una clasificación correcta. ¿Ya? Agrupaba animales, por ejemplo, con pelo, sin pelo, y por ejemplo hay mamíferos que no tienen pelo y ya salían de ese grupo. Entonces tenía diversos errores, pero ha sido una de los primeros investigadores que reporta una clasificación de los seres vivos. ¿Ok? Después nos saltamos hasta la, 500, 600 años atrás más o menos, eh, con Da Vinci, que si bien es más conocido por ser un artista, también tuvo aportes notables eh, en medicina, en anatomía comparada, en botánica, en fisiología, etcétera. ¿Ya? En una época en que podía ser condenado a la hoguera, él se convenció a un cura para que le deje sacar cuerpos del cementerio para poder estudiarlos, ¿ya? Y sus dibujos son tan precisos que hace 3 años, por ejemplo, un médico analizando los dibujos de Da Vinci encontró, no me acuerdo si fue un nervio o un tendón, que no había sido observado antes. Y fue a buscar a los cadáveres, en realidad el ser humano sí tiene ese tendón, algo que no había sido descubierto en anatomía de hace mucho tiempo, ¿ya? Entonces, cosas fascinantes como esas. Avanzando un poco más en el tiempo, tenemos a Linneo, eh, que, que fue uno de los que eh, conceptualizó una clasificación de los seres vivos tan buena, que sigue siendo la base principal para las clasificaciones actuales de los seres vivos. Es cierto que para la época el Linneo clasificó a los seres solamente en animales y plantas, y a los hongos los metió en plantas. Y en la época del Linneo no se conocía microscopio, así que no tenían idea de bacterias ni de nada microscópico. Pero su clasificación fue muy buena. El sistema de género, de especies, el sistema binominal, etcétera, fueron
fascinantes en su forma de conceptualizarlo, que han servido de base para las clasificaciones futuras, ¿ya? Otro personaje importantísimo fue Lamarck, ¿ya? Lamarck, dueño de tres colecciones enormes de fósiles de diferentes tipos de seres vivos, fue uno de los que más contribuyó al área de la paleontología. Además, fue él el que tomó el nombre de biología desde usando términos latinos y con eso le dio un nombre a esta ciencia que estudiaba a los seres vivos, ¿ya? Lamentablemente, Lamarck no es recordado tanto por sus contribuciones, pero sí por su error, ¿ya? Él postulaba una teoría acerca de cómo los seres vivos evolucionaban. Y ahí está el clásico ejemplo de las jirafas, ¿ya? En donde a través del adaptacionismo, los seres iban adquiriendo características del ambiente mejoradas y cada generación eh, eh, iban cambiando su forma de ser, ¿ya? Eh, Lamarck fue más o menos contemporáneo con este otro señor, con Darwin. eh, y una de las cosas más irónicas es que la gran cantidad de fósiles que tenía Lamarck sirvieron para probar la teoría de Darwin, ya que la teoría de la selección natural como una de las formas más importantes en las cuales la evolución modela a los seres vivos. ¿Ok? Eh, Otro investigador destacado, Pasteur, eh, padre de la microbiología, no fue el que se le ocurrió hacer una vacuna, ¿ya? Pero sí fue uno de los que impulsó fuertemente los programas de vacunación en Europa, ¿ok? Siendo que era un médico importante, tuvo un impulso potente desde el área de la medicina social, generando estas campañas de vacunación. Eh, Pasteur junto con Fleming han sido los responsables primarios del cambio demográfico en la población humana, ¿ya? Piensen esto, en la Edad Media y para atrás, normalmente a los niños les ponían nombre como a los 4 o 5 años, porque antes no valía la pena ponerles nombre, porque 9 de cada 10 se morían, ¿ya? Eh, con el desarrollo de vacunas y con el desarrollo de antibióticos, ¿ya? eh, ha cambiado muchísimo esa tasa de muerte infantil. Ahora menos de uno de cada 10 se mueren, ¿ya? Bueno, también con eso la cantidad de población aumentó muchísimo, aumentó bastante, pero eh, desde el punto de vista de salud, el desarrollo, el descubrimiento de cómo funciona el proceso de vacunación hasta ahora es una de las cosas más importantes que tenemos, a pesar de que en la actualidad en Internet se lo cuestione tanto y haya tantos grupos de antivacunas que por desgracia eh, con un curso de microbiología entenderían por cómo funcionan y cuál es su real utilidad en la sociedad. Otro destacado investigador es Mendel, padre de la genética, ¿ya? Eh, desarrollo en una época en que todavía no se conocían los cromosomas, ni se conocían los genes, no se conocía eh, apenas algo de microscopía se estaba desarrollando, ¿ya? Eh, fue capaz de entender cómo es que se generaba el proceso de herencia de las características. ¿Por qué si un padre tenía el pelo rizado, podría heredar a su hijo el pelo rizado? Eh, o si tenía ojos claros o oscuros, o las diferentes características, cómo podían ir siendo heredadas de los padres a los hijos, ¿ya? Un tema fascinante por el cual, bueno, nunca se enteró de lo importante que fue su investigación, lamentablemente. Fue redescubierto después de que ya había fallecido. Eh, y en otra clase más adelante les voy a contar algo más acerca de este personaje fabuloso. Otro investigador, bueno, aquí en realidad estoy colocando algunos, no todos los que a veces salen
publicaciones, pero Oparín, Haldane son dos de los principales investigadores que aportaron acerca del tema del origen de la vida, ¿ya? Conceptualizar cómo pudo haber surgido los primeros seres vivos fue una revolución en el área de la biología. Eh, una de las próximas clases vamos a conversar con más detalle acerca de cómo conceptualizó Parín, lo hizo en paralelo con Haldane, con otro investigador, eh, y cómo hasta la fecha aparentemente es la forma en la cual los seres vivos surgieron en la Tierra. ¿Ya? Los últimos que vamos a destacar son Watson, Crick, Rosalind Franklin, ¿ya? Eh, Hay muchos más que son importantes, pero en general se recuerda más a Watson y a Crick, ¿ya? Porque fueron los que publicaron el artículo con la famosa doble hélice. Este, este descubrimiento de determinar cómo era la forma del ácido nucleico, es tan importante que se considera como el avance científico más grande del siglo pasado. ¿Ya? Eh, para usted, incluso para mí, ya que esto ocurrió, imagínense, en el año 50, la década de 50, ya. Eh, Faltaban varias décadas para que yo nazca y ustedes más todavía. Eh, para nosotros considerar el ADN es algo como natural, común, ya es algo como que siempre ha estado. Pero este descubrimiento fue una de las cosas que ha marcado y ha cambiado muchísimo, sobre todo el área de la medicina, ¿ya? Porque a partir del conocimiento molecular de la estructura de los ácidos nucleicos, se han podido realizar toda una serie de avances geniales en diferentes áreas. Y en el área de la salud eh, son muchísimas, ¿ya? Y llegando hasta la actualidad a poder hacer incluso terapia génica, que son cosas que vamos a conversar con más detalle en otras clases más adelante, ¿ya? Dentro de las... Voy a bajar el volumen de esto. Dentro de las... Dentro de las diferentes áreas que tiene la biología, entonces se hace importante ir conociendo eh, cuáles son las áreas más básicas, cuáles son las áreas que sirven de pilares para poder entender áreas o temáticas de la biología de mayor complejidad. Y dentro de esas, nosotros vamos a empezar estudiando en este curso lo que es la biología celular, ¿ya? La biología celular es una de las áreas más básicas, los pilares fundamentales del conocimiento de la biología. Nos permite comprender cómo están compuestas los diferentes tipos celulares que existen en la naturaleza y, y cómo se coordinan entre sí para poder organizarse en un ser vivo, en un individuo. Específicamente en el área de la biología celular, vamos a destacar también algunos puntos que son importantes, ¿ya? No me interesa que se aprendan los años, ¿ya? Me interesa que se aprendan qué hizo cada persona. Es importante ir reconociendo los logros que han hecho los investigadores pasados, ¿ya? Así que por lo menos deberían saber el logro principal de cada uno. Eh, y la biología celular, vamos a decir que parte con el descubrimiento de las células. Si bien no es cierto de que fue Robert Hooke el primero que observó células, y de hecho ni siquiera observó células, observó restos celulares, ya habían varios otros que habían hecho observaciones con microscopios de diferentes microorganismos, etcétera. Pero sí fue uno de los primeros que hizo una organización acerca de los diferentes estudios que se habían hecho en la época microscópicos, eh, y eso le valió para ser reconocido como uno de los precursores o el precursor principal de esta área de la biología, que sería la biología celular, ¿ya? También a él le debemos el nombre de célula a nuestras unidades básicas de vida, refiriéndose a la observación que hizo del corcho, que tenía diferentes tipos de celdillas tipo panal, ¿ya? Eh, Diferentes investigadores también siguieron haciendo otros descubrimientos y se encontraron con que habían diferentes tipos de seres.
y le empezaron a colocar nombres, ¿ya? Por ejemplo, protozoos, que significa animales que son elementos previos a los animales, porque no los consideraban como animales, eh, rotíferos, amebas y otros elementos microscópicos, bacterias, etcétera, ¿ya? Durante casi 2 décadas, numerosos investigadores se dedicaron a hacer observaciones del mundo natural. Y claro, con un juguete nuevo, con un microscopio, todo el mundo se pone a observar lo que puede. Y observaban cosas vivas, cosas inertes, observaban agua, trataron de observar todo lo que pudieron, ¿ya? De todas esas observaciones, resultó que una pareja de alemanes, ¿ya? Bueno, no eran pareja, eran colegas, eh, Schwann y Sladen, recopilaron información. Uno era zoólogo, el otro era botánico, eh, y se dedicaron a hacer observaciones microscópicas. Y se dieron cuenta de algo importante. Todas las muestras que provenían de seres vivos tenían estas estructuras celulares. Y las muestras que provenían de elementos inertes no contenían células, ¿ya? Entonces se dedicaron a determinar las diferencias a nivel microscópico entre un organismo vivo y un organismo no vivo. Y una de las principales diferencias que ellos encontraron era justamente esta. Y eso lo resumieron en una serie de principios o postulados que se conoce como la teoría celular, ¿ya? La teoría celular tiene dentro de todos sus postulados, el más importante es que todos los seres vivos están constituidos por células, ¿ya? Y las células tienen una organización estándar, básica, ¿ya? Que la vamos a ir estudiando. Tienen una membrana, que es la que delimita a la célula. Adentro tienen el metabolismo, tienen ácido nucleico, tienen un comportamiento, etcétera. Pero todos los seres vivos están basados en estructuras celulares. Y los elementos no vivos no tienen esta estructura, ¿ya? Esa es una de las bases de la biología. Después ya empezaron a encontrarse diferencias. Encontraron células que tenían compartimentos adentro, células que no tenían compartimentos y diferenciaron a los eucariotas de los procariotas. Encontraron las funciones y características de diferentes compartimentos, como las mitocondrias que se dedican a la energía, como el retículo que se dedica a la síntesis de lípidos, una parte, otra parte proteínas, etcétera, ¿ya? Después, eh, los desarrollos tecnológicos permitieron realizar mejores observaciones y se desarrolló o se inventó los microscopios electrónicos. Bueno, y no solo los microscopios electrónicos, después han salido una enorme cantidad de otros tipos de microscopios, ¿ya? Eh, Microscopios confocales, microscopios de fluorescencia, hasta ahora que tenemos, por ejemplo, los microscopios nucleares, que son unas cosas geniales, que tienen, en vez de tener una cosa para observar, tienen una aguja tan fina que esa aguja termina en un átomo. Y a través de elementos electromagnéticos son capaces de tomar a otros átomos y ordenarlos, ¿ya? Con eso, por ejemplo, pueden construir elementos de nanotecnología, cosas genialísimas. Pero aquí tenemos la microscopía electrónica en sus dos formas básicas, ¿ya? En la microscopía de transmisión, microscopía eh, de scanning, ¿ya? Que da diferentes tipos de visiones a las células, a los tejidos que uno observa. ¿Okay? Eh, el, Uno de los últimos avances grandes, así potentes, que ha tenido la biología celular es el proceso de clonación, ¿ya? Si bien la clonación ya se ha empezado a desarrollar desde hace más de 60 años atrás, era con animales o con plantas que tenían menos problemas, pero, pero con el aprendizaje de técnicas de cultivo, con el aprendizaje de regulaciones hormonales, etcétera, se han podido clonar a la fecha casi toda clase de mamíferos, ¿ya? No se sabe si a la fecha hay algún grupo que ha clonado humanos. La verdad no se tiene claro, ¿ya? Eh,
Algunos sospechan que pueden haber hecho algunos trabajos. Hay algunos chinos que decían que estaban haciendo clones. También había un grupo italiano que que tenía la intención de hacer un laboratorio en alta mar. En alta mar no hay leyes de ningún país que puedan prohibir, porque en todos los países está prohibido la clonación humana, ¿ya? Así que, bueno, pero probablemente va a ocurrir en algún momento. El ser humano normalmente si puede hacer algo, lo hace, ¿ya? Así que, quién sabe en el futuro tengamos ahí, no a este nivel de montones de clones porque tendría poco sentido práctico, pero sí tal vez para algunos procesos o estudios o simplemente por algún gusto de algún excéntrico millonario, qué sé yo. ¿Ya? Eso con respecto a biología celular. Como resultado del estudio de los seres vivos, como resultado de realizar el análisis de los diferentes seres vivos a lo largo de todo este tiempo, por toda esta serie por toda esta serie de personajes y muchos más, se ha conseguido encontrar que los seres vivos tienen características que son comunes a todos, ¿ya? Y que son parte del proceso de vida que ha tomado la Tierra. ¿Ok? A ese conjunto de particularidades, a ese conjunto de características que son compartidas por todos los seres vivos y que no las tienen, eso es importante, no las tienen los seres no vivos, o por lo menos no todas, se conocen como principios de biología. ¿Ya? Los principios de biología son varios, son varios. Aquí les voy a hablar acerca de algunos de ellos. El primer principio es el principio del orden. ¿Ya? El principio del orden. Hay una serie de leyes físicas del universo que son estudiadas por la termodinámica. Y la segunda ley de termodinámica, no sé si la conocen, es la ley de entropía, que nos dice que todo en el universo tiende hacia el desorden. ¿Ok? Y si no me creen eso, fíjense en su cuarto. El cuarto se desordena solo. ¿Ya? No hace falta gastar energía desordenándolo. Por el simple hecho de que las cosas se mueven, se desordena. Para mantener un cuarto ordenado hace falta energía, hace falta un trabajo. ¿Ok? Y los seres vivos funcionan al revés del universo. ¿Ok? Ojo, ojo, no significa que que los seres vivos no cumplan la ley de termodinámica, que no cumplan. Sí, están sometidos, como todo el resto del universo, a la ley de entropía. Pero para poder mantenerse ordenados es que necesitan energía. ¿Ya? Por eso es que los seres vivos necesitamos energía. Necesitamos incorporar de manera permanente energía para poder combatir, para poder evitar que nuestras estructuras se desordenen, como tiende a hacerlo el universo. ¿Ya? Eh, y ese orden se da en todos los niveles. Átomos que se ordenan formando moléculas, macromoléculas, células, tejidos, órganos, etcétera, hasta el individuo. Y los individuos también tienen un sistema de organización ecológica. ¿Ya? Así que todo es ordenado. Piensa en esto. ¿Qué es lo que ocurre cuando un ser vivo se muere? Se desordena. Sus estructuras dejan de regularse y empieza a desorganizarse. Y pasa de elementos más complejos a elementos menos complejos. ¿Ok? Entonces, esta es una característica que es exclusiva de los seres vivos. En la naturaleza todo el resto se desordena. En cambio, los seres vivos son ordenados, se mantienen ordenados. ¿Ok? Gastando energía. Este principio del orden se relaciona con otro principio que, como les decía hace un rato, fue descubierto por este griego famoso padre de la medicina, eh, la homeostasis. ¿Ya? La homeostasis es un término que significa equilibrio, pero, pero no se refiere a cualquier equilibrio, se refiere a todo el conjunto de equilibrios en un ser vivo. Hay una frase que dice que hay muchas más formas de estar muerto que de estar vivo. ¿Ya? Eh, ¿A qué se refiere? Se refiere a que nosotros siempre estamos en el filo de la navaja
y si nos inclinamos hacia un lado o hacia el otro, vamos a salir perjudicados. Por ejemplo, ¿cuánta es la temperatura de un ser humano? 37,5. Eso es el estándar que tenemos. ¿Qué pasa si aumentamos la temperatura 3, 4 grados? Nos morimos. ¿Qué pasa si baja la temperatura 5, 6 grados? También nos Totalmente. morimos. ¿Ya? Entonces, necesitamos estar equilibrados alrededor de 37,5. Puede que baje un poco la temperatura, 1 grado, 2 grados, cuando estamos en un lugar con frío, algo de hipotermia, qué sé yo. O puede que nos dé aumente la temperatura cuando hacemos ejercicio o cuando tenemos alguna infección. Pero sobrevivimos unos pocos grados hacia cada lado. Pero si nos pasamos mucho, nos morimos. ¿Qué pasa si un ser humano deja de consumir agua? ¿Cuántos días sobrevive? Creo que son 4 o 5 días lo que ha sobrevivido un humano. ¿Ya? Eh, Ahora, ¿qué pasa si una persona toma mucha agua? También ha habido casos, una persona se murió por tomar 40 vasos en menos de media hora. ¿Ya? Entonces, ¿por qué razón? Porque necesitamos un equilibrio hídrico. Así como existe el equilibrio térmico en cuanto a la temperatura, también tenemos el equilibrio hídrico con respecto a la cantidad de agua. Muy poca agua, va a haber más concentración de sales, va a haber un montón de procesos que van a verse alterados. Mucha agua, se diluyen las sales y también van a verse procesos que van a verse alterados, sobre todo la coordinación neuronal. ¿Ya? Hay equilibrio de pH, hay equilibrio de alimento, equilibrio de desechos. Hay, Somos una serie de equilibrios. Somos toda una enorme cantidad de equilibrios y si perdemos alguno de esos, estamos en riesgo de morirnos. Por eso se dice que hay muchas más formas de estar muerto que de estar vivo. ¿Ya? Esa es la homeostasis, otro principio básico y que se correlaciona con el orden, porque un ser vivo tiene un orden determinado y para poder mantener ese orden necesita la homeostasis. Necesita de que haya mecanismos en donde si aumenta la temperatura haya mecanismos que lo refresquen, que si baja la temperatura haya mecanismos que produzcan calor, y así, para todo. ¿Ya? Otro principio de la biología es la universalidad. Y la universalidad se refiere al hecho de que tenemos características comunes compartidas entre todos los seres vivos. ¿Ya? Por ejemplo, sea la célula que ustedes analicen, tiene fosfolípidos en su membrana. Podrán ser un tipo de fosfolípido u otro, pero son fosfolípidos. Sea la célula que sea, va a tener ADN como material genético. Y ahí es mucho más estricto, porque ustedes pueden tomar un pedazo de ADN de una bacteria y no lo van a saber diferenciar de un pedazo de ADN de un hongo, de una planta, de cualquier otro ser vivo. El ADN es idéntico en todos los seres vivos. Y de eso es un hecho que permite poder hacer transferencia de genes entre diferentes especies. ¿Ya? Eh, ¿Cuál es la moneda energética universal? El ATP. En todos los casos, todas las células hacen ATP. Las rutas bioquímicas generales, la glicólisis. ¿Okay? Eh, Todas las células tienen ribosomas para construir proteínas, etcétera, etcétera. Tenemos toda una serie de características comunes. Hay cosas que nos diferencian. Los animales se mueven, las plantas no. Eh, los hongos producen ciertos tipos de esporas, las bacterias no tienen núcleo, etcétera. Hay diferencias entre células, pero también hay muchas cosas que son comunes. A eso se refiere el concepto de universalidad. Características comunes de todos los seres vivos, universales. El principio de la universalidad se correlaciona con otros principios que también le hacen tener un sentido. Todos los seres vivos comparten características comunes porque todos los seres vivos provienen de un tronco común, el principio de continuidad. ¿Ya? La vida surgió una vez en la Tierra. No han sur Probablemente cuando hubo la explosión de vida en la Tierra, surgieron diferentes formas de vida. Es bastante probable. Es bastante probable que hayan surgido organismos que tenían como base RNA, DNA, otros ácidos nucleicos diferentes, otras características. Pero primó uno.
Y a partir de ese que primó, que tenía como base el DNA, han surgido todos los demás, a través de un proceso ininterrumpido de descendencia. ¿Ya? Todos los seres vivos presentes en la actualidad sobre la Tierra somos el resultado de un proceso evolutivo exitoso, porque nuestra línea evolutiva se remonta hasta las primeras células. Jamás ha sido cortada. Todos nuestros antecesores tuvieron la capacidad, la chance y fueron ganadores al reproducirse y dejar descendencia. ¿Ya? Todos somos éxitos evolutivos. Estamos presentes en este momento. ¿Ok? A eso se refiere el tema de continuidad. ¿Ya? La universalidad y la continuidad también se correlacionan de alguna forma con el principio de la diversidad. Y la diversidad se refiere a que por causa del proceso evolutivo eh, se han venido generando características variadas para cumplir un mismo propósito, ¿ya? Como resultado del proceso adaptativo. Piensa en esto. Eh, los animales se movilizan, ¿ok? Eso es algo conocido. Pero ¿cuántas formas hay de movilizarse de un animal? Pongamos a movilizarse en tierra, ¿ya? Hay animales que caminan, hay animales que saltan, hay animales que se arrastran, hay animales que serpentean. Las formas de movilizarse son diferentes, ¿ok? Eso es diversidad. Han cumplido la misma función a través de diferentes formas. Y para eso han tenido que desarrollar estructuras anatómicas, estructuras fisiológicas, estructuras bioquímicas de respuesta diferente. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere el principio de diversidad, que como resultado los seres vivos tratan de adaptarse, tratan de lograr modificaciones que puedan serles útiles en ciertos ambientes. Y eso ha generado toda la inmensa diversidad de formas que podemos apreciar, ¿ya? Y más allá de lo que uno ve anatómicamente a simple vista, también hay diferencias fisiológicas, metabólicas, moleculares, etcétera, ¿ya? Todos estos tres principios de la universalidad, continuidad y diversidad son explicados por el principio de la evolución. El principio de la evolución nos indica que los seres vivos están en un permanente estado de adaptación al medio. Y esto es consecuencia de que a nivel molecular siempre los genomas están sufriendo cambios. ¿Ya? También lo vamos a ver más adelante, vamos a ver más adelante acerca de la evolución de los genomas en otro curso. Eh, y vamos a encontrar cómo el proceso evolutivo eh, nunca se ha detenido. ¿Ok? Y a través de este proceso evolutivo de mutaciones, de cambios, de adaptación, de sobrevivencia de los más adaptados, se puede explicar la diversidad de los seres vivos, se puede explicar el proceso de continuidad, de que todos venimos de un mismo origen, y por eso, por el hecho de que venimos de un mismo origen, tenemos características comunes. ¿Ya? El último principio que vamos a indicar eh, es el de interacción. Hay una frase que dice que nadie puede estar solo, ¿ya? Y aunque suene cursi, es tremendamente cierta. Eh, de hecho, si ustedes piensan que en su cuerpo hay más células humanas que de otro tipo, permítanme decirle que están muy equivocados, ¿ya? En nuestro cuerpo hay más células de otros tipos, bacterianas, de hongos, de algas, de protistas. Hay más células que no son humanas que humanas. ¿Ok? Tenemos sobre todo nuestro epitelio, sobre la piel, tenemos en el intestino una enorme cantidad de otros tipos celulares. Y son muy importantes para nuestra vida, ¿ya? Para nuestra vida. Eh, como ejemplo, unos científicos eh, hicieron un experimento con unos ratones, ¿ya? Eh, bueno, había una ratona que estaba preñada, le hicieron cesárea, ¿ya? Cesárea en un ambiente absolutamente estéril,
de modo de que los ratones fueran tomados sin contacto con ningún organismo, ninguna bacteria, ni nada por el estilo. Eran ratones absolutamente estériles. Y los pusieron en una jaula eh, sellada, obviamente que había flujo de oxígeno, etcétera, absolutamente estéril. Los alimentaron con leche que estaba esterilizada, etcétera. Es decir, esos ratones no tuvieron contacto con ningún otro ser vivo, ninguna bacteria, ningún hongo, nada. No duraron una semana. Al cuarto día ya se habían muerto. ¿Por qué razón? Porque nosotros necesitamos elementos de simbiosis, de interacción, no solo en el intestino, en la piel, ¿ya? Eh, por ejemplo, las bacterias que son simbiontes con nosotros nos aportan diversos tipos de vitaminas, son potenciadoras del sistema inmunológico, ¿ya? Son reguladoras de un montón de otros procesos eh, de regulación, incluso del comportamiento, ¿ya? Entonces, no podemos sobrevivir si no tenemos simbiontes. Ahora, la interacción más bonita, más poética, es la interacción de simbiosis, ¿ya? En donde los dos seres se benefician, uno le aporta algo al otro, etc. Pero no todas las interacciones son así. Hay interacciones de depredación también, ¿ya? En donde uno se beneficia a costa de sacrificar al otro. Tenemos un montón de carnívoros y otros seres que se alimentan de otros seres vivos, ¿ya? Hay interacciones de parasitismo y así. Pero en general, los seres vivos necesitan interactuar con otros seres vivos para poder mantenerse en términos generales, ¿ya? Estos principios que les he mencionado son la base que va a caracterizar a un ser vivo. Los seres vivos cumplen esto. Son ordenados, son equilibrados, tienen un tronco común, evolucionan, ¿ya? Interactúan entre ellos, etc. Estos principios son los que definen y determinan qué es un ser vivo y qué no es un ser vivo, ¿ya? Parte de lo que se conoce como los principios de los seres vivos son los que derivan y apoyan lo que se conoce como la teoría celular. Lo que les decía hace rato, que fue eh, una serie de postulados propuestos por estos alemanes, ¿ya? Eh, que indicaban cuáles eran las características principales y diferenciatorias de los seres vivos con respecto a los elementos o entidades no vivientes. El principal postulado bueno, en realidad ellos pusieron muchos más postulados, que algunos se han ido descartando, porque después resultaron de que no se cumplían para todos los seres vivos. ¿Ya? Pero los que se conservan son los que están acá. Uno, todos los organismos están compuestos por células. ¿Ya? Eh, los seres vivos tienen que cumplir con estos, ¿ya? El primer principio, que es el principio básico de la teoría celular, nos dice que todos los organismos están compuestos por células y eso es absolutamente cierto para todos los seres vivos que se conocen, ¿ya? No existe ningún ser vivo que no cumpla con esta característica, ¿ya? Es un principio que a la fecha no tiene excepciones. De repente, si los misiones que están en Marte encuentran otras formas de vida o se encuentran en otra parte, puede ser de que encontremos de que haya seres vivos que tienen otras cualidades. Pero por ahora nos quedamos con esto, ¿ya? El segundo principio nos dice que las funciones vitales de los organismos ocurren dentro de las células. Y este principio es casi cierto, ¿ya? Casi, porque hay cosas que ocurren afuera de las células. Por ejemplo, piensen en su proceso digestivo. Imagino que han almorzado hace poco y todavía están digiriendo. A pesar de que uno cree que la digestión ocurre dentro de nosotros, no ocurre dentro de nuestras células, no la mayor parte, ¿ya? Nuestro aparato digestivo es un tubo, pero el hecho de que esté dentro de nosotros no significa de que esté dentro de nuestras células, ¿ya? Eh, la digestión
La digestión, sobre todo de las macromoléculas, de elementos grandes a pequeños, ocurre fuera de las células. Las proteínas en el estómago, etcétera. ¿Ya? Entonces, hay una serie de reacciones metabólicas que ocurren afuera de las células, pero son las menos. En una célula pueden ocurrir 15.000, 20.000 reacciones metabólicas diferentes. Afuera de la célula, menos de 50. Entonces, en realidad sí, las funciones vitales ocurren dentro de los seres vivos, la mayoría de ellas. ¿Ya? Una que otra, hay excepciones que ocurren afuera. ¿Ya? Hay reacciones, hay enzimas que se secretan al exterior para degradar, para defenderse, etcétera. ¿Ya? Pero, como pueden ver, no necesariamente significa de que en rigor sea algo, un postulado que es estrictamente así. ¿Ya? La, el otro postulado que dice que cada célula contiene el material hereditario tampoco es cierta al 100%, porque hay excepciones. No sé si ustedes conocen alguna célula que no tenga ADN. Nosotros tenemos millones en el cuerpo que se pasean y llevan oxígeno de un lado a otro. ¿Ya? Los glóbulos rojos no tienen ADN. De hecho, no tienen mitocondrias, no tienen... Son células especializadas que en su proceso de maduración han perdido el material hereditario. Pero da lo mismo, porque con un glóbulo rojo no se tiene hijos. ¿Ya? Se tiene hijos con gametos, que son células especializadas que están en otros tejidos. Así que dentro de un ser vivo multicelular podemos encontrar células que no tienen el material hereditario y da lo mismo, no va a importar. Entonces, también tenemos alguna que otra excepción. ¿Ok? Eh, Otro postulado, pero este ya no fue propuesto por Schleiden y Schwann, sino que fue postulado por Virchow, es que las células provienen de otras células preexistentes. Y esto fue agregando el principio de la continuidad. ¿Ya? Una vez que se hubo determinado eh, cómo ha ocurrido el proceso evolutivo y cómo los seres vivos descienden unos de otros, se puede decir a ciencia cierta de que una célula no aparece de la nada. ¿Ya? Que las células, si aparece una célula, es producto de la división de otras células. ¿Ok? Entonces, esto se correlaciona con el principio de continuidad. En la actualidad, la teoría celular moderna conserva los postulados que les he indicado y le agrega algunos detalles. ¿Ya? Por ejemplo, agrega el hecho de que los organismos pueden ser unicelulares o multicelulares, ¿ya? Algo que no estaba especificado en la teoría original. Indica, por ejemplo, de que todas las células tienen una información hereditaria que está basada en ADN, y eso es algo que es universal también. Todos los seres vivos basan su material genético en ADN, ¿ya? A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con los virus, que también lo vamos a ver en otra clase, que pueden ser de DNA o pueden ser de RNA, hay diferencias. Eh, Otra cosa que también es importante es acerca del flujo genético. Si bien hay reacciones, si bien hay reacciones que ocurren fuera de la célula, ninguna de esas reacciones tienen que ver con el intercambio energético. ¿Ya? Todo lo que es producción energética ocurre al interior de la célula. ¿Ya? Y, y algunos otros detalles de la teoría celular moderna que tienen que ver con la actividad de células independientes, que tienen que ver con las características de seres vivos uni o multicelulares. Lo más importante que nos deja la teoría celular es que nos afirma y nos comprueba que la célula es la unidad básica de los seres vivos en diferentes niveles. ¿Ya? En primer lugar, tenemos que decir que es la unidad estructural. Todos los seres vivos basan sus estructuras en células. ¿Ya? Si revisamos, por ejemplo, si revisamos el hígado son un montón de células que están organizadas con material extracelular. ¿Ya? Ahí vamos a ver láminas basales, matriz extracelular, etcétera. Pero lo que compone principalmente el tejido, este órgano,
son células. Y así, y lo mismo pasa con el corazón, con el cerebro, con el cartílago, con lo que quieran, ¿ya? Entonces, todos los seres vivos basan su estructura en células. También es la unidad funcional, porque es la unidad básica de un tejido. Si ustedes toman una, sigamos con el hígado, si ustedes toman una célula hepática y analizan su bioquímica, va a ser esencialmente igual en el resto de los hepatocitos, ¿ya? Si el hepatocito hace glicólisis, gluconeogénesis, hace ruta de las pentosas, lo que sea, los otros van a hacer lo mismo. Y así, cada célula de tejido es la unidad básica de cómo funciona todo el tejido, ¿ya? También es la unidad genética, porque al contener material hereditario, este puede ser copiado para poder ser heredado. Y allí, además de ser unidad genética, se, se considera como una unidad reproductiva, ¿ya? Porque, porque a partir de una célula es que se pueden generar nuevas células, ¿ok? Entonces, en base a esto, es que vemos que la célula tiene una importancia mayor en el estudio de la biología, porque es la unidad básica de un ser vivo, la unidad básica en diversos aspectos, estructuralmente, funcionalmente, genéticamente, reproductivamente, ¿ok? Entonces, por esa razón se hace importante poder conocer la composición y funcionamiento de una célula individual, para a partir de una célula individual poder comprender cómo funciona una célula ya en un conjunto más grande multicelularmente, a nivel de órgano, a nivel tejido, a nivel de individuo. ¿Ok?